día iba a decir tan señalado, casi tan señalado, ¿no? Estamos ya, aunque cada vez señalan antes. Y después de agradecer a vosotros vuestra presencia, quiero agradecer a Jordi que aceptara estar aquí en esta jornada sobre renta básica y que hoy cumple su segundo día. Hoy la jornada consistirá en una conferencia, una exposición de un modelo en el que nos va a contar que no es solo una reivindicación, sino que es posible con números. Ahora contaré a lo que se dedica Jordi, pero él es profesor de econometría, así que cuando nos habla del modelo de números y de cómo se calcula, sabe lo que está hablando. Y cuando él termine su exposición, de alrededor aproximadamente una hora, ¿no? Incluso menos, pero que le damos margen hasta una hora, abriremos un debate en el que todo aquel que quiera participar, intervenir o comentar, sugerir, depende de cuando terminemos, pues tendremos aproximadamente entre 15 y 20 minutos para a continuación dar paso a una mesa redonda en la que instituciones, organizaciones cívicas se posicionan el debate será después seguido de, perdón, la mesa redonda será seguido de otro debate y hasta las 9 más o menos es la hora que nos permiten estar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el plan de la tarde. Arrancamos. Y arrancamos y os cuento quién es Jordi Alcalá, que supongo que lleváis tiempo en esta reivindicación, sabéis de quién hablo, ¿no? Ayer estuvo aquí con nosotros Daniel Raventós, compañero suyo y compañero de trabajo además, ¿no? Jordi Alcalá es catedrático y amigo, y sin embargo amigo, ¿no? Como decimos algunos aquí. Pues Jordi es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, imparte y coordina las asignaturas de Econometría de la Empresa en la Facultad de Económica y Empresariales de la Universidad de Barcelona, es autor de diversos libros de econometría y su línea de investigación se centra en la microsimulación de reformas impositivas, análisis cuantitativo de la renta básica, gestión de base de datos y elaboración de estadísticas para la administración pública. Es coautor del libro Rescate de las personas, que contiene la campaña desarrollada por el capítulo sobre la iniciativa legislativa popular presentada en Cataluña a favor de la renta de garantía de la ciudadanía, incluyendo un capítulo sobre el coste y financiación de la misma. Entiendo que será el centro de lo que hoy nos va a contar, ¿no? Es coautor del simulador de reformas impositivas que utiliza la Dirección General de Tributos y la Consejería de Economía de la Generalitat. Es autor de diversos programas informáticos de gestión y explotación estadística utilizados en el Observatorio de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña. Es autor del simulador que permite analizar y evaluar propuestas de financiación de una renta básica con posible aplicación a distintos territorios y el mismo de la red de renta básica. Así que darnos cuenta si es posible con números. Gracias. Bueno, pues muy bien, antes que nada agradecer la invitación que me han hecho para dar esa charla hoy. Vamos a hablar de lo que dice el título. En el cartel que debéis de conocer también todos, se añadía algo más, ¿no? Un pequeño avance de resultados para el Reino de España. Y procuraremos al final hacer algo de eso. En el bien entendido de que lo que vamos a presentar para Cataluña, de hecho, es una metodología que puede servir para cualquier territorio. Y así, en un primer momento, es como nosotros, los tres autores, que firmamos tanto yo como Daniel Raventós y Luis Torrens, nos propusimos que este modelo de financiación aplicado a Cataluña seguirá como pauta metodológica para aplicarlo a cualquier otro territorio del Reino de España.
Eso es lo que hemos hecho hace ya poco. Este mismo domingo pasado apareció un artículo en la revista electrónica Sin Permiso, en donde precisamente lo que se presentan son resultados de este modelo técnico de simulación aplicado a la defensa. Por lo tanto, yo quiero que se entienda bien esto. Es decir, ahora vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar con números concretos de Cataluña, pero que la mayor parte de lo que estamos diciendo es aplicable al resto de territorios del país. ¿Por qué lo hacemos para Cataluña? Porque es el modelo que evidentemente hemos consolidado más. Los datos de España son muy recientes, todavía hay que configurar algunas cosas del modelo y en consecuencia yo creo que lo importante es presentar datos, que se tenga una panorámica de que una financiación para la renta básica es posible, no solo es posible, sino que es técnicamente y financieramente bien. Es lo que trataré de demostrar a lo largo de estas explicaciones. Debo decir que van a salir muchos cuadros, muchos números, y que por tanto la gente no se sienta retraída por esos números. Son muy sencillos. En todo caso, las cuestiones muy técnicas, pues ya haré algún comentario al respecto. Y de lo que se trata es que se entienda muy bien el método utilizado para financiar la renta. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a intentar empezar con la exposición. Antes que nada, vamos a centrar un poco cuáles serían las características de una renta básica en el momento en que lo que intentamos es financiar. Algunas de las cosas que aparecen aquí, algunas de esas características, imagino que se hablarán aquí en la conferencia que dio en el Radio 2, pero yo creo que es bueno que centremos algunas de estas cosas. Universalidad incondicional, ya no queda duda de lo que eso significa. Por tanto, no estamos hablando de un subsidio condicionado, estamos hablando de una renta básica, universal e incondicional para todos los ciudadanos residentes o que puedan acreditarse como residentes en este caso Cataluña o más adelante en el Reino Unido. ¿Qué quiere decir una renta básica? Bueno, el segundo punto lo explica, yo creo, muy bien. Es una cantidad monetaria, una cuantía monetaria que debe garantizar cubrir las necesidades básicas materiales de las personas. Vivir con un mínimo de dignidad. Desde el punto de vista que ahora a nosotros nos importa, va a ser una cuantía, una cantidad que no va a estar grabada por el IRPF. Va a ser una cuantía, como especifica el punto 4, que sustituye a cualquier otra prestación pública monetaria de cuantía inferior. Por tanto, ahí incluimos todas las pensiones, todos los subsidios, todas las ayudas, etc., que puedan tener como norma una cuantía inferior a esta renta básica. La renta básica deberá complementar, si es el caso, en que una pensión de jubilación, por ejemplo, contributiva, supere en cuantía esa renta básica. Entonces la pensión deberá ser complementada hasta llegar a la cuantía que en estos momentos perciba la persona, el jubilado, etcétera, que pueda tener derecho a la misma. Por tanto, la renta básica se entenderá como una cantidad, la que sea, y a partir de esa cantidad, si no se cubre la actual pensión, la administración pública deberá seguir subvencionando esa pensión. El último punto
es también muy importante. Y debe entenderse también en la medida en que eso genera muchas discusiones y muchas controversias en el debate sobre la renta básica. La implantación de la renta básica no debe comportar la pérdida de ningún ingreso del Estado por la vía del IRPF. Por lo tanto, como vamos a demostrar, nosotros financiaremos la renta básica manteniendo el cómputo, la recaudación que actualmente se obtiene en Cataluña y en el Reino de España por la vía del IRPF. En definitiva, ¿qué estamos diciendo con este sexto punto? Que no se va a tocar nada del estado del bienestar actual para financiar una renta básica. Eso va por otra vía. Y esto quiero que quede claro, quedará claro más adelante también, pero en principio quiero que sea un punto que quede bien claro desde el inicio. Bien, pues estas son las características a las que nos enfrentamos. Y ahora el problema es ver cómo materialmente esto puede financiarse. Es evidente que esta es una cantidad importante de dinero y debemos ver de dónde sacamos ese dinero, esa masa monetaria. En segundo lugar, ¿de qué estemos hablando concretamente? ¿Qué cantidad definimos como renta básica? Bueno, pues aquí tenéis la cuantía. Nosotros hemos trabajado con una cantidad que son 7.968 euros anuales para las personas adultas mayores de 18 años y un 20% de esa cantidad para las personas menores de 18 años. Esta es una cantidad que para el caso de Cataluña ha sido muy sencilla de determinar. No lo ha sido tanto para el caso del Reino de España, lo podemos ver. ¿Y por qué ha sido muy sencillo? Pues porque, tal como se indica por aquí abajo, esta es una cantidad que fija la propia Generalitat de Cataluña como medida del umbral de pobreza que debe haber en Cataluña en el año 2015, que es la referencia que utilizaremos a partir de ahora para trabajar y para cuantificar todos los cambios. Por tanto, eso supone 7.968 euros anuales, el equivalente a 664 euros mensuales por 12 pagos. Como decía, indicador de renta de suficiencia en Cataluña. Para los que estén un poco familiarizados con las diversas ILPs que van surgiendo a nivel territorial, en Cataluña desde hace 2 años hay una iniciativa legislativa popular, lo que llamamos renta garantizada de ciudadanía, y esa renta garantizada de ciudadanía es también la cantidad que se ha tomado como base de renta básica en nuestro estudio. Por tanto, insisto, este es un tema importante. No ha tenido para nosotros problema determinar cuál es ese umbral. Si lo puede tener, puede ser más subjetivo determinarlo para el resto de España. Como veremos más adelante, porque las estadísticas que manejan las comunidades no son tan claras al respecto. Si queremos entrar en combinaciones territoriales por comunidades autónomas, quiere decir que hemos de trabajar con distintos umbrales. Los índices de precios en las distintas comunidades son distintos, las medidas de suficiencia en las distintas comunidades también son distintas, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es un debate que en todo caso ya entrará en su momento cuando hablemos expresamente de la referencia. Pero, insisto, la cantidad que utilizamos de referencia en nuestro estudio para Cataluña son esos 7.968 euros anuales. Como dice aquí, es una cantidad que la Generalitat no ha modificado desde el año 2010. Por tanto, se supone que es un elemento estructural que para el caso de Cataluña pues mide muy bien el umbral de pobreza, aunque no se lo
Bueno, por tanto, ya tenemos fijados una serie de parámetros importantes. ¿Qué es la renta básica? ¿Cómo se caracteriza? ¿Y qué cuantía supone esa renta básica? Y fijaros que esta cuantía, de alguna forma, responde a la idea del segundo o tercer punto anterior. Decíamos, tiene que ser una cantidad que garantice la existencia material, las condiciones materiales de las personas. Por tanto, hablamos de esta cantidad que nos garantiza ese mínimo de subsidios. Es ineludible hablar de los datos utilizados. Y no es que estos datos los tengamos únicamente los que hemos formulado este modelo. Estos datos son de Cataluña, son datos que confecciona la agencia tributaria, son datos a los que tiene acceso cualquier comunidad autónoma, en lo que se refiere a su ámbito. Por tanto, la Generalitat tiene acceso a estos datos, la Junta de Andalucía tiene acceso a los datos consecuentes de la Andalucía, cualquier otra comunidad lo mismo, porque es una información que elabora la agencia tributaria y que reparte, en el momento en que lo tiene a su disposición, para todas las comunidades del Reino Unido. Bien, pues para el caso de Cataluña, ¿qué supone lo que hemos utilizado? Pues supone una muestra individualizada y estratificada de declaraciones del IRPF de Cataluña. En concreto son rondando las 250.000 declaraciones. Y esas declaraciones reflejan la realidad de los 4 millones, o los más de 4 millones de declarantes por IRPF que en el año 2010 hubieron en Cataluña. ¿Qué contiene la muestra? Pues las principales variables y magnitudes que permiten pues, una imputación muy exhaustiva de todo el flujo de rendimientos que deben declararse en el IRPF. Por tanto, estamos hablando de rendimientos del trabajo, estamos hablando de rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas, etc. O que recordemos cuando debemos hacer la declaración de la renta, pues vemos que aparecen una serie de epígrafes que van recogiendo cada uno de estos elementos que se citan en este. ¿Qué más nos da esta información? Porque si únicamente nos da información de los declarantes y las magnitudes económicas, el modelo cojearía de una manera importante. La información permite identificar toda una serie de características que podemos denominar sociofamiliares de los declarantes. Por tanto, tenemos información sobre su edad, sobre su estado civil, sobre el número de descendientes a su cargo, ascendientes a su cargo, si se trata de declaraciones individuales o conjuntas, etc. Por tanto, eso nos permite un diseño muy exhaustivo de la población que declara con IRPF en el territorio. Con lo cual, los cerca o más de 4 millones de declarantes se acaban convirtiendo, cuando añadimos descendientes, ascendientes, etc., se acaban convirtiendo en una cifra cercana a los 6 millones de personas. Eso es lo que estamos controlando con la muestra, a partir de la cual vamos a desarrollar el modelo de inclusivación para financiar la renta. Lo he comentado anteriormente, la referencia temporal es 2010. Dicho así, puede suponer un cierto reparto. Estamos ya en el año finalmente del ejercicio de 2014, por tanto hay 4 años de diferencia. Bueno, ¿qué hay que decir al respecto? Hay que decir que el IRPF es un impuesto que es muy constante y que está sometido a muy pocas variaciones. Es obvio que la crisis económica puede tener una cierta repercusión también en el IRPF,
pero las recaudaciones que se obtienen por IRPF varían ciertamente muy poco, o en una variación que puede considerarse poco significativa en este periodo de 4 años, que va de 2010 a 2014. La razón por qué no se tienen datos posteriores, pues es porque las estadísticas no se fabrican de un día para otro. Hay un periodo de elaboración y la agencia tributaria, pues me imagino que se toma su tiempo para acabar publicando y para tener la información a quien la debe hacer. Por lo tanto, la referencia temporal es del año 2010, salvando lo que acabo de decir respecto a la estructura muy estable que presenta este caso. Va a venir ahora una serie de diapositivas que nos van a permitir tener una cierta panorámica de lo que sucede en el IRPF. Voy a comentarlo en algunos casos con una cierta sorna, porque realmente es en algunas cuestiones espectacular lo que se deriva del IRPF. Bueno, empecemos. Esto no es sorna, esto es lo que se deriva de los datos que hemos dicho anteriormente y lo compara con la población oficial de Cataluña. Por tanto, veis ahí que hay una columna que dice INESCAT, Instituto de Estadística de Cataluña, es quien publica los datos oficiales de población, y por tanto tenemos ahí 3 cantidades. Población que es adulta, mayor de 18 años, población que denominamos joven, menor de 18 años. La diferenciación tiene que ver con lo que hemos dicho anteriormente sobre el tipo de renta básica que otorgamos a cada ciudadano, y el total de población, que se cifra en 7,5 millones, un poco más de personas para cada uno. ¿Qué nos proporciona el IRPF? Lo hemos dicho antes, una cifra en total cercana a los 6 millones, en concreto 5.940.000. Por tanto, aquí hay un decalaje, hay algo más de 1.500.000 personas que no podremos analizar en concreto con nuestro modelo de simulación y que, como veremos posteriormente, deberemos analizar en otro lado, computar su renta básica y ver cómo financiamos lo que en su momento denominaremos la población que no se detecta en el IRPF. Pero estos son un poco los números de referencia a los que nos vamos a enfrentar. Es decir, tenemos una información que recoge aproximadamente un 80% de la población que es la beneficiaria de la renta básica en Cataluña. Esa es la que podemos analizar con infinidad de detalle, en términos de distribución, en términos de nivel de renta, etc. Y nos queda el 20% restante que deberemos analizarlo a banda, a partir de unos supuestos que luego también matizaremos muy concretamente. Bueno, y aquí empiezan cosas que pueden ser un poco que nos pueden chocar. ¿Qué he puesto aquí? Bueno, he puesto determinados indicadores. Veis que aparece el índice de Gini. Es una cuestión muy técnica, pero yo creo que es aceptable, que es el indicador por excelencia para medir la desigualdad. Bueno, y aquí tenemos pues, el índice de Gini para lo que denominamos renta bruta. Renta bruta significa lo que debemos declarar en nuestra declaración del IRPF, y renta neta pues es lo que nos queda una vez hemos devengado nuestro IRPF. Bueno, ya veis que los índices de Gini, ¿dónde se sitúan? 0,40,
y en el caso de la renta neta 0,36. Digo debajo, partimos de una situación de clara desigualdad. Se considera técnicamente que la desigualdad es moderada por debajo de un índice de 0,3. Y vemos que en renta neta, una vez ya hemos aplicado el IRPF, estamos en un nivel sensiblemente superior a ese 0,2. Por lo tanto, esto es lo que dice el IRPF. Partimos de una renta bruta muy desigual, 0,4. Para tener una idea, en la Unión Europea, países como Dinamarca, Francia, etc., se mueven en el entorno de un índice de Gini de 0,3, 0,31 aproximadamente. Los países escandinavos, sobre los que normalmente acabamos diciendo que son, en este sentido, los más igualitarios, se mueven en un entorno de 0,25. Por tanto, estamos viendo que el IRPF señala claramente una desigualdad de partida importante. Pero lo crudo no es esto. Lo crudo es que el IRPF, como mecanismo de redistribución que es, debería mejorar sensiblemente esta desigualdad. Bien, pues cuando aplicamos ese IRPF, lo que conseguimos, como veis, es rebajar en un 4,5% el nivel de desigualdad original, pasando del 0,41 al 0,36. Por tanto, otra medida muy técnica que se denomina efecto redistributivo, pues lo ciframos en el caso del IRPF en ese 4,5%, que es lo que en algún punto hemos recuadrado aquí en rojo, en la zona de esta manera de abajo, ese 0,0452, representa el efecto redistributivo que tiene la cuota recaudada en el IRPF y que en definitiva lo que significa es en cuánto se reduce el índice de Gini desde la renta bruta hasta esta renta neta, que es la que al final con la que podemos trabajar todos después de haber pagado nuestros impuestos, insisto, por IRPF. Y el panorama es todavía más ensombrecedor si analizamos todas las otras figuras que aparecen dentro del IRPF. Veis que aquí, no sé si espero que se vea bien en la transparencia, se denominan reducciones, gastos deducibles, deducciones, etc. Todo esto, ¿qué viene a ser? Bueno, vienen a ser lo que técnicamente se denominan medidas para mejorar la inequidad del impuesto. Pues bien, cuando aplicamos los mecanismos técnicos para cuantificar qué es lo que hacen esas medidas, pues lo que vemos es que la mayoría de esas medidas se denominan, en la jerga que utilizan los técnicos hacendistas, se denominan medidas claramente regresivas. ¿Por qué regresivas? Pues porque acaban beneficiando a aquellas capas de renta más elevadas y acaban perjudicando a aquellas capas de renta menos elevadas. Y esa es un poco la panorámica que se desprende a grandes rasgos de la IRPF. Veis que aquí hay colores azules y verdes, también está expuesta ahí la trama. Lo verde representaría progresividad, lo azul representaría regresividad. La mayoría de reducciones que se contemplan en el IRPF son claramente regresivas. Algunas deducciones pueden considerarse progresivas, pero ciertamente las mismas. Y cuando analizamos las cuantías, los importes, pues precisamente las que pueden considerarse más importantes son las que acaban teniendo una caracterización regresiva más importante. Más elementos para fotografiar
lo que nos dice la IRPF, ¿no? Dos datos chocantes, ¿no? ¿Qué hemos puesto aquí? Pues hemos dicho, a ver, de los declarantes podemos clasificar jubilados, asalariados, empresarios, agricultores, etc. Una serie de categorías. Ponemos el número y ponemos la recaudación, el tipo de rendimiento que generan cada una de esas categorías. Es obvio que habrá categorías que tengan rendimientos de todas las partes. Por tanto, aquí no estamos hablando de subconjuntos que no tengan relación, sino que algunos jubilados tendrán rentas de capital y algunos asalariados tendrán rentas de capital, etc. Pero, en definitiva, podemos hacer una cierta clasificación en el sentido de que tenemos en el sector. ¿Qué observamos? Bueno, lo que ya parece que también es archiconocido. El IRPF es un impuesto que grava a las rentas de trabajo, básicamente. Las rentas de trabajo, porque el 90% de los declarantes del impuesto lo configuran jubilados y asalariados. Y esto es la panorámica. Cuando entramos en rendimientos medios, bueno, hay datos sorpresivos también, están apuntados ahí. Yo he puesto aquí un pequeño flash al respecto. Los rendimientos medios de los asalariados son prácticamente un 30% superiores a los de los empresarios. Si esto estamos hablando de Cataluña, ¿tenemos datos para España? Sí. ¿Son muy distintos? No. Son algo distintos. Diría que incluso peores que los que estamos reflejando. Pero no vamos a entrar más en este tipo de... Es un poco para tener una cierta panorámica de lo que estamos. Y un último elemento que nos sitúa. El cuadro. Es un cuadro que yo creo que es muy ilustrativo. ¿Qué representa este cuadro? Bueno, pues veis que hemos tenido 10, 20, etcétera, tantos por ciento. Esto es lo que llamamos deciles. ¿En qué consiste? Bueno, pues tenemos una renta, podemos ordenar esa renta de menor a mayor, y dividirla por distintos estratos. Por tanto, 10% menos rico, el segundo 10% que será el 20% que aparece ahí, etcétera, etcétera. Veis que el último 10%, el que es más rico, lo hemos dividido en tres fases, del 90 al 95, del 95 al 98 y del 98 al 100. Decimos la última decila, la cola de la distribución, es muy importante saber lo que está pasando ahí, y por lo tanto la dividimos en esos tres estados. ¿Y qué ponemos dentro de la tabla? Pues ponemos el límite, en primer lugar, donde se sitúa la renta de cada uno de esos grupos. Esto quería decir que el 90% de la población más rica de Cataluña pues tiene un límite de 46.556 euros. Eso es lo que quiere decir ese dato. Luego tenéis una fila de medias que nos sitúa pues, en la media de cada uno de esos grupos, donde más o menos la encontramos. Y luego hemos puesto una medida estadística que en este caso es muy importante, que es la mediana, que se diferencia de la media porque lo que nos dice la mediana es que es el punto central que divide las cantidades. Por tanto, eso quiere decir, por ejemplo, para la cantidad del 40% de 15.213, pues querría decir que en esa decila, pues la cantidad de 15.213 deja en el medio a todas las personas que están dentro de esa decila. ¿De acuerdo? Bien. Cuando media y mediana, este ya es un concepto más técnico, pero que puede entenderse muy fácilmente. Cuando media y mediana coinciden, quiere decir que la distribución que aparece en cada una de las decilas
es una distribución muy simétrica. Las colas acumulan porcentajes muy parecidos. Cuando media y mediana no son parecidas, discrepan, quiere decir que la distribución es muy asimétrica. Bueno, pues fijaros lo que pasa en la decila del 100%, en el 2% más rico de la población. La media es 162.000 y la mediana es 118.000. Hay una clara diferencia en el resultado. ¿Qué significa eso? Que en ese 2% tenemos una variación tremenda. Se están acumulando unas rentas importantísimas en esa decila, en esa cola de la distribución, que hacen pues lo que estáis viendo en la primera de las filas, que hay un salto de 90.847 euros, que representa el límite del 98%, a 18 millones de euros, que sería el máximo donde se sitúa el 2% más rico de los declarantes de Cataluña en el año 2010. ¿De acuerdo? Bien. Esto también nos da una panorámica en cierto grado de la desigualdad, que ya habíamos de alguna manera detectado a través del índice de Gini. Lo que está diciendo el índice de Gini como un número sintético, pues de alguna manera lo vemos aparecer. Bien, la información es interesante por sí misma, pero yo la he puesto aquí porque nos sirve para un ejercicio, yo creo, también muy pedagógico, que es el siguiente. Yo ahora puedo caracterizar, puedo poner nombre y apellidos a algunas de estas columnas, de estas decilas que aparecen. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, por ejemplo, pues se conocen cuáles son sus retribuciones, y por tanto podemos ir pues a las estadísticas que aparecen en Internet y seleccionar una serie de colectivos que podremos de alguna manera identificar dentro de esa. Y digamos lo siguiente. En Cataluña, en el año 2010, un maestro de primaria, si alguno está familiarizado con ese colectivo, sabe que sus retribuciones dependen en parte de su antigüedad, tiene una serie de trienios, de sexenios, etc. Bueno, pues ese colectivo, si cogiéramos un individuo tipo con 12 años de antigüedad, pues veríamos que en el año 2010 percibió brutos 32.500 euros anuales. ¿Dónde sitúa nuestra tabla anterior a este individuo tipo? Pues lo sitúa en la decila del 80%. Esto quiere decir que un maestro de primaria en Cataluña está en el 80% más rico de la población de Cataluña. Por encima de su media y por encima de su mediana. Otro colectivo muy parecido, los profesores de instituto. Pues bueno, con unas características similares, evidentemente cobran algo más, pues ya nos vamos al 90%. Ahora estamos un poco por debajo de la media y de la media. Y ahora viene para mí lo trágico. Un catedrático de universidad, con 12 años de antigüedad, yo incluso tengo algunos más, pues soy del 95% más rico de la población de Cataluña. Bueno, sí, el 5% más rico de la población de Cataluña. Esto es el IRPF. Esto es el IRPF. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí hay una serie de rentas que no aparecen, hay un fraude desmesurado, hay una elusión de rendimientos que evidentemente tienen acceso a unas determinadas capas de la población. Digo esto porque es obvio que la financiación de la renta básica va a depender, y mucho, del
cómputo de rendimientos que tengamos en el IRPF. Cuantos menos rendimientos tengamos, más difícil va a ser la financiación. Cuantos más rendimientos aparezcan, más fácil va a ser esa financiación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es un poco panorámica de lo que tenemos. Por último, para terminar con esta, no sé si breve, pero yo creo que era necesario introducir. Datos internacionales. Tenemos PIB, tenemos recaudación directa, que es lo que nos interesa. Y al final tenéis tres columnas, ranking de menor a menor o de mayor a menor recaudación. Bueno, pues ya veis dónde está España. España está en el puesto 13, 14 y 14 en los tres rankings que ahí están elaborados. Estamos inmediatamente por delante de Portugal, mejor dicho, inmediatamente por delante de Grecia, y en el caso del primer ranking, que es el de recaudación total per cápita, estamos inmediatamente delante de los penúltimos del año. Y esto abunda un poco más en lo que hemos dicho anteriormente. El nivel de fraude, el nivel de elusión, el nivel de poderse desmarcar del pago de impuestos en el Reino de España es muy elevado. Y esto también debemos de tenerlo siempre en consideración. Bien. Hemos hablado de renta básica, de características, hemos hablado de cuantía. Vamos a hablar ahora de qué supondría implantar la renta básica. Y básicamente, aparte de muchas otras cosas, pero para lo que ahora nos ocupa, básicamente supondría un ahorro. Un ahorro de lo que en estos momentos está pagando la administración pública. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que la renta básica acabará de alguna manera eliminando una parte de los subsidios de las pensiones que actualmente se materializan. Y evidentemente no acabará con aquellas otras que son en cuantía superior a la renta básica. Esto es lo que aparecía en la segunda diapositiva que hemos puesto aquí. Bueno, pues lo que hemos hecho ahora es un poco cuantificar con cierto detalle lo que sucede en el caso de cada uno. Característica 4 de la ley, como hemos dicho antes, sustituye cualquier otra prestación pública de cuantía inferior. Bueno, pues aquí tenemos el cuadro de ahorro que eso supone. Nos vamos a las estadísticas, que son muy duras, ya lo digo, porque a la que empiezas a entrar aquí dentro, hay tal mejunje de subsidios y de cosas raras que se hace muy difícil poder acabar teniendo un cuadro de estas características. Pero esto es un resumen y probablemente aquí habrán cantidades que se nos han escapado, pero yo creo que resumen muy concretamente con un nivel de simplificación importante el ahorro que supondría la implantación de la renta básica. Bueno, pues ahí lo tenéis cuantificado. Es obvio que las partidas más importantes las encontramos en las pensiones inferiores a la renta básica y evidentemente también las prestaciones por desempleo inferiores a la renta básica. Ellas solas son más del 30% de la cantidad final que aparece. Por tanto, esto querría decir que por el solo hecho de implantar la renta básica y acudiendo a la característica 4 que antes hemos apuntado, habría un ahorro público en Cataluña de algo más, muy poco, pero de algo más de 15.000 millones de euros. Es obvio que esta es una cantidad que vamos a utilizar para financiar la renta básica.
una parte de la financiación de la renta básica va a salir directamente de esta cantidad. Aquí hay alguna otra cosa. Hemos puesto una partida que dice ahorro en gastos de administración, 50% de la actual. Fijaros lo que esto significa. A poco que pensemos el grado de gestión administrativa que requiere la mayoría de subsidios que aparecen por ahí, pues ya vemos lo que eso significa en cuanto a los gastos de administración y que eso puede. Bueno, aquí hemos sido cautos, hemos dicho 50%. Fijaros que aquí podría haber una buena parte del presupuesto de la Agencia de la Administración Tributaria, como veremos luego por la simplificación que vamos a obtener en la liquidación del IRPF. Había toda una serie de partidas que por aquí aparecen en el momento y que me imagino que la gran mayoría de la audiencia aceptaría claramente como de ahorro. Me refiero a pues, gastos en la Casa Real, gastos en defensa, etcétera, etcétera. No se han contabilizado, por razones obvias. No queremos ahora entrar aquí en polémica sobre lo que eso podría significar para que luego digan, pues no, la financiación de la renta básica se acaba basando en algo que es totalmente intangible. No, lo que está aquí es claramente tangible. ¿De acuerdo? Bueno, y a continuación empezamos un poco con el proceso de financiación. Y vamos a entender lo que dice este título. Financiación de la renta básica de la población no detectada en el IRPF. Hemos dicho antes que tenemos acceso a cerca de 6 millones de personas, cuando la población de Cataluña en el 2010 es 7.500.000. Por tanto, hay una parte de la población que no podemos analizar con el IRPF. No la podemos analizar, pero sí la podemos contabilizar y podemos claramente determinar el coste que tendrá esa renta básica. Por tanto, mayores de 18 años, IDESCAC, Instituto de Estadística de Cataluña, población oficial de derecho en Cataluña, menores de 18 años, 1.349.000, que detectamos en el IRPF en los dos conceptos y por tanto la diferencia es lo que no vamos a poder analizar en el IRPF. Y esa población que también deberá percibir renta básica. Por tanto, podemos hacer un cálculo muy sencillo de lo que nos va a costar. Multiplicar el 1.380.000 que aparece ahí por los 7.968 euros anuales y los 191.152 por el 20% de esos 7.968 euros anuales. Y las cantidades en millones de euros las tenéis en la columna final de la derecha. 11.002 millones para los adultos, 305 millones para los jóvenes, por tanto, 11.306 millones de euros el coste de la renta básica en Cataluña para la población que no aflora en el IRPF. ¿Qué pensamos de esta población? Que probablemente va a ser la que más perentoriamente va a necesitar la renta básica. Pero también aquí puede haber individuos de toda calaña. Si no declaran IRPF, pues pueden ser en parte figuras como las que señalábamos del por qué el IRPF refleja tan poco rendimiento. ¿De acuerdo? Bien, un sencillo cálculo. Antes hemos computado 15.000 millones de ahorro. El coste de la población no incluida en el IRPF son 11.300. Por tanto, esa población ya está financiada. Su renta básica se financia a través de lo que nos ahorramos al implantar la renta básica como consecuencia básica de eliminar aquellas prestaciones que están por debajo de la cuantía de renta básica otorgada a cada ciudadano.
acuerdo? Y además, y importante, nos queda un cierto remanente. Nos quedan 3.710 millones de euros que vamos a utilizarlos también ahora para financiar lo que sería la población que sí está dentro del IRPF, que es la que podemos analizar en detalle a partir de nuestro modelo de microsimulación. Bien, por tanto, estas son las dos conclusiones de lo que tenemos. Por tanto, ese primer colectivo que en un principio nos podría causar un cierto reparo, ¿qué va a suceder? Con lo que no podemos analizar con el IRPF, pues a banda, contabilizamos su renta básica y vemos de dónde sacamos el dinero para financiarlo. Lo financiamos en la totalidad y además tenemos un remanente de 3.710 millones de euros para la base. Y luego seguiremos hablando de todo esto. Modelo de microsimulación. Por aquí pongo una cosa que a los matemáticos y a los que cuantificamos nos gusta un poco. Es decir, hay modelos que les introducimos cierta parte de teoría, cierta parte de información, hacemos una amalgama y nos da resultados. Pues el modelo de microsimulación lo que nos permite son los 4 puntos que aparecen por ahí. Nos permite ver los efectos agregados de la reforma, nos permite hacer un análisis redistributivo por grupos de renta, nos permite analizar la desigualdad, la regresividad y redistribución de la medida y finalmente algo que se parece importante, ver quién gana y quién pierde con esa medida. Y esto es lo que hace el modelo de microsimulación. Por lo tanto, fijaros que ahí a la derecha ponemos parámetros de la reforma. Bueno, pues ahora hay que hablar de esta reforma, ¿de qué estamos hablando? Los microdatos que aparecen a la izquierda ya hemos dicho de dónde salen y las características que tienen. ¿De acuerdo? Pues vamos a detallar cuál es la reforma del IRPF que proponemos para financiar la reforma. Primera cuestión, de calado, integración de la base del ahorro en la base general. A ver, para ser muy rápidos, el actual IRPF divide los rendimientos básicamente en dos partes. Los que son de actividad económica, y ahí se incluye trabajo, actividad económica, etc. Y los que son de capital, intereses, plusvalías, etc. ¿De acuerdo? Ganancias, pérdidas patrimoniales. En el año 2010, no en el año 2014, porque ha variado un poquito, no mucho, pero ha variado un poquito. En el año 2010, la tarifa de lo que son rendimientos de actividades económicas tenía 5 tramos y tenía un marginal máximo del 43%. Los rendimientos del capital tenían un único tramo y un marginal máximo del 19%. Es decir, estábamos hablando de 22 puntos de diferencia a la hora de grabar un rendimiento. Bueno, por tanto, nosotros decimos que vamos a modificar esto. Esto, evidentemente, es de calado, puede tener críticas, etc. Estamos dispuestos a discutir con quien haga falta. La idea es muy sencilla. Partimos de que un euro tributa tanto si proviene de un rendimiento del trabajo como si proviene de una ganancia o una plusvalía. Y puede tener discusión, efectivamente, y entraremos en ella cuando sea necesario. Todo aquello que yo he citado en un inicio, como radiografía del IRPF, y que señalábamos como claramente medidas regresivas, proponemos eliminar.
proponemos eliminarlo porque no tiene sentido, porque es regresivo, y en parte porque algunas de esas medidas ya las asume la renta básica como medida, en este caso mucho más progresiva que cualquiera de las que subyacen actualmente en el IRPF. Eliminación de compensaciones entre rendimientos. Esta es otra. Hasta ahora el IRPF permite pues compensar cuando uno tiene pérdidas en una parte con las ganancias de otro. Bueno, aquí lo que proponemos es que eso en cierta medida desaparezca. Me he adelantado. Eliminación de los mínimos personales y familiares. Esto quiere decir que una cierta base de las medidas de inequidad contempladas actualmente, que podrían ser claramente, en este caso, progresivas, no tienen sentido con la implantación de una renta básica. Por lo tanto, también se entiende. Lo que he dicho antes, todas las reducciones, todas las deducciones que contemplan la actual IRPF. Reducciones, deducciones, etc. Y aunque parezca visto así, incluso también las deducciones por vivienda, etc., sí. Sí, porque se demuestran claramente que a pesar de que pueden tener un cierto grado de progresividad, su efecto redistributivo es nulo. Claramente nulo. Por lo tanto, ya que implantamos renta básica, pues intentemos que eso, de alguna manera, cubra todo lo que, insisto, subyace en el actual IRPF. Por último, la propuesta del modelo de Cataluña, que hemos ampliado para el modelo de España, para el modelo de Reino Unido. En el modelo de Cataluña hemos trabajado siempre con un tipo único, combinando la transferencia de renta básica. Esto puede, en un primer momento, puede parecer que es poco, entre comillas, progresivo, porque todo el mundo entiende que el IRPF es un impuesto progresivo que, por tanto, debe gravar más a quien más quiere, etc. Bien, cuando combinamos el tipo único con la transferencia de renta básica, como ahora veremos dentro de muy poco, vemos cuál es el grado de progresividad que se alcanza con esa toma. Y por tanto, esta es, insisto, la propuesta de reforma en el IRPF que proponemos para financiar la renta básica en el modelo de Cataluña. Muy parecida, prácticamente idéntica a la que estamos elaborando, y en cierta medida ya se ha elaborado una parte para los remedios. Bien, pues expuesta cuál es la reforma, vamos a hablar un poco de resultados. Hay resultados que los tengo puestos en términos de frase, de flash. Son estos que tenéis aquí. El tipo único se sitúa en el 49,57%. Eso permite financiar la renta básica a los 4,8 millones de adultos y a los 1,2 millones de jóvenes que residen, que tienen características de residencia oficial en Cataluña. Y aquí obviamente están incluidos los que detectamos en el IRPF y los que no están, porque ya hemos visto cómo financiamos su renta básica. Cuando ahora analizamos exclusivamente el colectivo del IRPF, los resultados podrían resumirse en los tres siguientes. La situación ex post, ex ante con el actual IRPF, ex post con la reforma del IRPF acompañada de la implantación de la renta básica. Ex ante es lo actual, lo que tenemos ahora, ex post sería cuando consigamos implantar la renta básica. Pues bien, más del 50%, concretamente un 55%, de los declarantes resultan ganadores con esa reforma. Eso quiere decir que si computamos lo que pagarían
en el actual IRPF y lo que pagarían en la situación con renta básica, evidentemente teniendo en cuenta que obtienen una transferencia por renta básica, en esa comparación su cuota sería menor y serían por tanto un 55% de ganancias. Si ahora, y la situación o la solución es muy sencilla, si ahora pensamos en todas las personas que dependen de una declaración, como hemos dicho antes, ascendientes, descendientes, etc., que no declaran rentas en el IRPF, todas esas personas son ganadores. En consecuencia, cuando lo sumemos, vemos que conseguimos un porcentaje de ganadores cercano al 87%. Y finalmente, el resultado, ¿cómo se consigue? En el modelo de microsimulación, lo que hacemos es introducir una cantidad externa que ciframos en 7.000 millones de euros. Y esa es la financiación que hay que conseguir para Cataluña para poder financiar la renta básica. Esa es la financiación que hay que conseguir. Una parte de esa financiación ya la tenemos. Recordad que hemos hablado de un remanente. Es prácticamente el 50% de esa cantidad, de esos 7.000 millones de euros. Luego tenemos que hablar de dónde sale el resto. Y hay múltiples soluciones como luego expongo. ¿Cómo? No me da bien, pero vamos. Como está todo el mundo empezado a ver, le damos. Bien, más flashes. No voy a detallarlos porque si no ya vamos contra. Sí, este cuadro que creo que es interesante. El gráfico para después. La tabla. ¿Qué tenemos en la tabla? Los grupos de decilas a los que nos hemos referido antes. Primera columna. La cuota ex ante, la que se paga ahora en el IRPF, la actual, comparada con la renta bruta. ¿Qué nos da eso? Nos da el tipo efectivo al que debe hacer frente cada una de las decilas. ¿De acuerdo? La primera decila tiene un rendimiento X, paga una cuota X, Y, pues el tipo efectivo es Y entre X, y es ese resultado. En el actual IRPF, la primera decila evidentemente paga muy poco, pero fijaros lo que le sucede a la última decila. He hablado, hay un 43% de marginal máximo. Pues la última decila, la más rica, su tipo efectivo no llega ni al 28%. Luego daremos una explicación de por qué sucede eso. Al lado, lo mismo, pero en la situación expuesta. Es decir, la cuota que paga el individuo, la persona, cuando se implanta la renta básica, teniendo en cuenta que paga una cantidad, pero recibe otra cantidad por transferencia de renta básica, que no está grabada en el IRPF, como ya hemos dicho al inicio. Bien, ¿qué sucede? Veis que empiezan a aparecer valores negativos. ¿Qué significan los valores negativos? Pues evidentemente significan que esas decilas son receptores netos. Aquí lo aclaro. ¿Qué significa el valor negativo de las 4 primeras decilas de la situación expuesta? Pues que son receptores netos. Que lo que deben pagar para mantener la renta básica es mucho menos que lo que reciben como contrapartida de esa renta básica. ¿Por qué lo que apuntaba antes? ¿Por qué el tipo efectivo se aleja del marginal máximo en las últimas decilas de la situación ex ante? Bueno, la explicación es muy sencilla. Debido a la tarifa de la base del ahorro, 20 puntos por debajo de la tarifa de la base general, donde se concentran básicamente
las rentas del capital? Pues hay algunas decirlas, ¿no? Pues esta gente está tributando no al 43 de marginal, sino en una buena parte de sus rendimientos al 20% que le supone la tarifa de la obra. Y por descontado, al juego perverso, que ya hemos señalado, de regresividad de buena parte de las deducciones y reducciones que se contemplan en el actual IRPF. Planes de pensiones, planes de previsión, etc. Todo esto es infinitamente regresivo a la hora de computar lo que sería el impuesto. Más datos, pero los pasamos ya por encima. Disminuye la desigualdad, el índice de Gini. Veis que ahora tenemos renta bruta, renta ex ante, esto es lo que podemos comparar en el actual IRPF, y ahora tenemos renta ex post. La renta ex post es la renta del individuo una vez de la persona, una vez se ha implantado la renta básica. Bueno, pues fijaros lo que sucede. El 0,41 que indicaba clara desigualdad, mucha desigualdad en renta bruta. El IRPF solucionaba muy poco, lo rebajaba al 0,36, un 4,52 decíamos de efecto redistributivo al principio. Bien, pues ahora la renta ex post, el índice de Gini cae al 0,26, al 0,24. Nos situamos claramente en aquello que hemos dicho, los países escandinavos que se mueven en el entorno del 0,23, Noruega, en estos momentos, tiene un Gini muy cercano al 0,23. ¿De acuerdo? El resto, más técnico, progresividad y redistribución. El 0,452, desde el 4,52% que consigue tener efecto redistributivo el IRPF, pues fijaros que se va al 16,8, casi el 16,9% en el caso de la cuota ex post, de la cuota que mantiene la renta básica. ¿De acuerdo? Y la renta básica, la transferencia que se percibe, que en este caso, fijaros que podría asociarse en parte a la idea de lo que es el mínimo personal y familiar del IRPF. En parte, porque la renta básica es una cantidad que se percibe, el mínimo personal y familiar no. Pero el concepto es parecido. Bueno, pues el efecto redistributivo que se consigue con la renta básica está prácticamente 20 puntos por encima de lo que consigue el mínimo personal y familiar de la actual IRPF. ¿De acuerdo? Decíamos análisis de ganadores y perdedores. Bueno, pues aquí lo tenéis. Primera columna, las cifras de las que hemos estado hablando. Segunda y tercera columna y cuarta columna, la parte que serían ganadores, discriminando el porcentaje en personas, en ganancia total por cada grupo y en ganancia per cápita en cada uno. Y las tres últimas columnas que se referirían, en este caso, a los perdedores. Bueno, pues ya veis lo que está sucediendo. ¿Qué hace el modelo redistributivo diseñado? Pues transferir renta de las decilas de los grupos de renta más elevados a los grupos de renta inferiores. Y se consigue esa redistribución. Esto es importante, porque esto quiere decir que aquí no hemos introducido masa monetaria desde ningún punto de vista. Estamos actuando en el IRPF en términos redistributivos. ¿De acuerdo? Por tanto, esta idea de la inflación que esto va a generar, que hemos oído algunas veces, nada de nada. Nada de nada, porque aquí no hay, no se insufla ningún tipo de cantidad monetaria para financiar la renta básica. Bien, los comentarios están por ahí. Y los dos últimos apuntes. Financiación externa. Y digo, primeramente. Y esto de las estadísticas, pues es lo que es. Es decir, la agencia tributaria confecciona una estadística.
y dice: los declarantes en Cataluña tienen tantos rendimientos y etcétera, etcétera. Y por el otro lado, publica otra estadística en donde hay una clara incongruencia. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de rentas del trabajo que están retenidas, pero que no aparecen en ninguna de las estadísticas que utiliza la agencia tributaria. Bien, pues fijaros lo que decimos aquí. Y lo que me interesa ahora es que veáis ese cuadrito en rojo que aparece debajo a la derecha. 94.215,2 millones de euros son las retribuciones oficiales en Cataluña por rendimientos de trabajo. Bien, pues en las estadísticas que publica la agencia tributaria, que estas sí que pueden consultarse a través de internet sin ningún tipo de problema, que nosotros lo que tenemos no es la estadística agregada, sino que tenemos son lo que llamamos microdatos, a partir de los cuales hemos podido hacer ese ejercicio de redistribución y ese análisis redistributivo. Bueno, pues esas estadísticas nos dicen que la retribución por rendimientos del trabajo es 85.914 millones de euros. Con lo cual hay que decir que hay 9.000 millones de euros de retribuciones reales retenidas que no están en las estadísticas que hemos trabajado del IRPF. Por tanto, eso renta. Y eso, por tanto, es parte de la financiación. Y eso es tan sencillo como decir, pues cerca de 9.000 millones, mejor dicho, 8.300 millones, que tributen al 49,57%, pues nos dan 4.114,6 millones adicionales para financiar la renta básica, que supone, como veis, algo más de 1.000 millones de los necesarios, para, con el remanente al que nos hemos referido hace un rato, y esos que aparecen ahí, pues tener ese volumen de 7.000 millones de euros para financiar concretamente la renta básica a la población detectada en el IRPF. Bien, y esto, insisto, y es lo que yo creo que es importante, esto es tangible. Otra vez. Aquí no estamos hablando de la chistera de coger, aquí ahora me salen 1.000 millones más de aquí y de aquí. No, esto es tangible. Y es lo que llamamos la primera vía de financiación externa. Tenemos una segunda vía, lo que llamamos un second best, los economistas. Y nos centramos en un colectivo que últimamente ha sido un poco reacio a la renta básica. Pero como de esto saben un poco, no nos queda evidente más remedio que citarles, porque además lo hacen muy bien este tema. Nos dice el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, lo que se llama Gesta, pues propusieron en su momento una serie de medidas fiscales con las que decían que se podían recaudar 63.809 millones de euros en el Reino de España. ¿De acuerdo? Bien, pues si aplicamos la contribución de Cataluña y del Reino de España, pues a Cataluña le tocarían de esos 63.809 millones de euros cerca de 11.000, muy por encima de lo que nos hace falta de financiación externa para cubrir la renta básica. Y esto está sacado de la página web de esta gente de Gesta. Por tanto, aquí no estamos diciendo nada. Pero sí digo yo, o decimos los autores del modelo, que esto es ciertamente un intangible. Porque eso son medidas que hay que aplicar. Y que si se aplican y si se aplican bien, pues probablemente van a generar este tipo de recaudación. Pero no tenemos en ningún momento garantías de que vamos a conseguir. ¿Vale? Bien, pues por tanto, de los 12.000 millones que deberían corresponder a Cataluña de esa cantidad,
bueno, pues nosotros necesitaríamos en nuestro modelo de microsimulación una pequeña parte, 3.290, el 27%, para poder financiar la renta básica según el modelo que hemos escrito hasta esta vez. ¿Lo dejamos aquí? En todo caso, lo que viene a continuación puede salir en el debate, se puede dar alguna cosa más en lo que va a hacer por aquí. ¿Vale? Es una discusión, yo creo, de la conferencia de hoy, ¿no? Pero que bueno, si luego aparece, pues entramos aquí, ¿no? Gastos de administración. Está claro, ¿no? No sé si es un euro un programa y un euro lo que se pierde en administración. La ONU decía que para algunos programas que tenía, pues llegaba únicamente el 10% de lo presupuestado al final a quien tenía que recibir. Y esa es la lacra de los subsidios garantizados, ¿no? Que tienes que demostrar tal cosa para poder acceder a ese subsidio. Vamos a ver, aquí en gastos de administración estamos hablando de que las pensiones no se eliminan. Se elimina una parte importante, pero no se eliminan las pensiones, ¿no? Porque aquellas que superen la renta básica, la cantidad de renta básica continuarán manteniéndose. Por tanto, tiene que seguir habiendo una gestión. La agencia tributaria no decimos que se elimine, ¿no? A pesar de que, fíjate, que diciendo un tipo único del 49 tal, aplicado a todo el mundo, con retención en origen, pues la campaña del IRPF que tiene que hacer la agencia tributaria, que no quiere ni imaginarme lo que eso debe hacer, eso desaparece. Ahora, entendemos que para combatir el fraude debe haber una agencia tributaria potente, ¿no? Porque si no tienen personal con el que combatir ese fraude, a pocos sitios van a perder. Por tanto, poníamos en el epígrafe de ahorro más que nada a título orientativo y a título pedagógico, de que hay una serie de partidas que podrían incluirse como ahorro, pero que de alguna manera pues también en este caso son intangibles. Decimos, bueno, pues vamos a proponer que, ya que eliminamos toda una serie de subsidios como RIS, MISPIRMIS, etcétera, etcétera, que eso sí tiene un gasto de gestión importante, pues el 50% de esos gastos de administración desaparecen. Y eso es lo que poníamos en el cuadro que aparecía como ahorro, ¿no? Para poder financiar la renta básica. No sé si esto aclara, en parte no te preguntas. Los que tributan más, ¿cuánto pagan más? Bueno, pues hombre, lo hemos postulado. ¿Cuándo subir la tasa impositiva? La tasa impositiva la mantiene en un 46%, un 49%. Sí, pero claro. Pero plantear que la renta mata subió el porcentaje. Sí, pero vamos a ver. Mira, en esta tabla, dice, ahora el que más tiene, el 2% más rico, tiene un tipo efectivo real del 27,7%, cuando el marginal es del 43%. ¿Vale? O sea, está 16 puntos por debajo casi del marginal máximo. En la renta básica, esa decila, ese grupo, pasa a tener un tipo efectivo del 44,3%, por encima del marginal máximo. Por tanto, estamos hablando de 17 puntos por encima de tributación. Es muy bueno, si no te lo digo, pero que hay más punto de si se le aprieta más la tuerca. Pues seguramente que sí. Pero insisto, yo me conformaría con mantener eso y que aflorara no todo el fraude fiscal, sino simplemente la mitad del fraude fiscal que hay en estos momentos. Con eso me conformaría. Porque eso quiere decir probablemente que el 49,57% que aparece ahí ahora lo podríamos rebajar claramente 5 o 6 puntos. Me conformaría con eso. Y
IRPF se mantiene. Esto venía por ahí, ¿verdad? Y venía porque tú decías, bueno, si los gastos de administración los sacamos, a ver, yo creo que hay, no sé si yo me he acertado muy bien a explicar. Cuando decimos implantar renta básica, lo he dicho al principio, ¿verdad? El punto creo que era 6, decía, no se toca ni un euro del actual estado del bienestar para financiar la renta básica. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros calculamos la cuota que habrá que pagar para financiar la renta básica, ya estamos contemplando que esa cuota va a integrar el actual IRPF. Con lo cual, si en ese IRPF hay gastos de administración, etc., esos gastos se siguen manteniendo, porque se siguen recaudando. ¿De acuerdo? ¿Entiendes lo que digo? ¿Sí? Bueno, yo me refería a algo. Yo me refería a que el ahorro que hay en una ayuda, de los 400 euros que se retiraría, ese dinero hoy, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De las multas? ¿O del IRPF? Pues sale seguramente en parte de las multas, en muy poca parte, pero sale del IRPF. Y lo que estoy diciendo es que el IRPF, la recaudación actual del IRPF, que es la cantidad que sea X, la cantidad que sea, la seguimos manteniendo, recaudándola, con el modelo de financiación de la renta básica. Lo que estamos diciendo es que recaudaremos lo que se recauda ahora, más lo que haga falta para financiar la renta básica. Por eso aparece un tipo efectivo, un tipo único del 49,5%. ¿Vale? Es decir, esto tiene que ver... Cuando hemos hablado de esto, el punto 6 lo dice bien claro. Su implantación no debe comportar de traer ningún ingreso del Estado por la vía del IRPF. Por lo tanto, cuando decimos vamos a financiar la renta básica, estamos diciendo que la vamos a financiar y además seguiremos recaudando lo que en estos momentos se recauda por IRPF. ¿Vale? Que esta es una de las críticas, entre comillas, yo creo que malintencionadas, de algunos economistas ilustres que critican la renta básica, que dicen, la renta básica, tantos millones de personas, tantos miles de euros, pues tantos millones de costo. ¿Cuánto es eso? El 30% del PIB. Pues ahí se hunde el estado del bienestar. Pues no, porque no estamos diciendo eso. Estamos diciendo una cosa completamente distinta. Lo del excedente. Estamos un poco en lo mismo. Vamos a ver. Es decir, seguro que podemos encontrar vías de financiación de muchas otras características que las que aquí hemos hablado. Yo me he hablado, hay muchos de los impuestos que podríamos mejorar, que podríamos utilizar para financiar la renta básica. Lo que comentas tú sobre el excedente seguro que sería otra cosa a tener en cuenta. No digo que no, pero no deja de ser poder entrar en los intangibles de los que hablábamos para otras medidas. Por lo tanto, bueno, es algo a tener en cuenta. En un futuro puede contemplarse una cuantificación de lo que eso significaría. Que hoy por hoy está un poco verde, pero que no digo que no pueda complementar la financiación, como repito, implantar un impuesto sobre la riqueza distinto del impuesto del patrimonio actual, o utilizar el IVA en una pequeña parte para financiar la renta básica, pues también sería posible, con algunas limitaciones en términos de lo que eso significaría como detonante inflacionario para la economía. Y sobre el Reino de España. Yo quería decir, si cada vez hay más paro, porque la tecnología, los robots y todas estas cosas nos están haciendo que las empresas ganen cada vez más,
más y después el trabajo tan precario que están obligando a más producir y a menos salario porque hay mucho desempleo, es lo que estaba diciendo aquel señor de las empresas, habrá que cargar a las empresas lo que están ganando de más, ¿no? Efectivamente. Porque el futuro yo veo muy negro. Y el futuro inmediato es la mesa redonda que hemos estado ya algo así como casi una hora. Entonces, las personas que han venido a participar en la mesa redonda, creo que ya podemos hacerle agradecer más a Jordi. No, porque es una disculpa a ti, podríamos tener aquí el debate todavía más abierto y seguro que sí. Te agradecemos enormemente la exposición, quedan muchas cosas, como el artículo que está a punto de ver la luz. No, ya, el artículo si es de lo que se queda, señor. Claro, claro. Es de lo que se queda. Pues nada, muchas gracias.